¿Es Canarias una tierra segura? ¿Es Tenerife una isla segura? Las estadísticas, digamos, maquillan la realidad. ¿Tenemos una percepción equivocada o tienen razón quienes argumentan que hemos bajado el listón de las exigencias para sentirnos, digamos, en un clima de seguridad acompañado durante nuestra existencia? Al hilo de esta argumentación, viene al hilo del episodio más que doloroso acontecido en Güímar. Ya saben ustedes, asalto por parte de dos encapuchados a una finca, a una vivienda con personas mayores. El señor ve como su esposa es atada con cinta americana, le propinan una auténtica paliza. En un momento determinado puede zafarse, se hace con un revólver del que se dice que no tiene licencia para poseerlo, no tiene carácter legal el arma, y le dispara a uno de los asaltantes con el resultado de muerte. No queremos, digamos, entrar en el amarillismo, no queremos crear un clima de alerta, de alarmismo, pero sí queremos debatir de manera inaugural en la entrada del grillo de hoy, de la percepción que tienen nuestros comentaristas que nos acompañan en esta jornada en Canal 4 Tenerife, la televisión de todo Tenerife, respecto al tema de la seguridad. Hoy, pues nos cabe el honor de presentarles a todos ustedes a Flora Marrero, diputada de Coalición Canaria. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Gracias a Aida González del Partido Popular, consejera del Ayuntamiento de Santa Cruz. Gracias. Odalis Padrón, activista, mujer que anima la fiesta política. A algunos, a otros pues evidentemente se la amarga. Socialistas por Tenerife. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Y también le damos la bienvenida a Fernando Ruiz de Podemos. Bienvenido. Podemos. Bueno, pues podemos saludarlo y le saludamos. Aquí de momento estamos inicialmente de acuerdo. ¿Qué percepción tienen respecto a la seguridad en esta tierra? Comenzamos por Flora. Estamos en una tierra segura. Yo comentaba el otro día que acabamos de salir de unas manifestaciones multitudinarias como son los carnavales en Santa Cruz, Tacorontes, en Candelaria, y han sido unos carnavales seguros, con una aglomeración de personas importantes. Pero sí me preocupa estos hechos que están sucediendo, como el tema de Güímar, que bueno, fue entre Güímar y Arafo. Veíamos otro caso en Fuerteventura, hace poco aquí en el sur, con un tema del chico que estaba desaparecido ruso. Entonces hay hechos los vecinos puntuales de Granadilla denunciando protestando exactamente la oleada de robo en las casas. Entonces son esas situaciones puntuales, además que tienen mucha repercusión mediática, pero yo me siento en una tierra segura. ¿Lo magnificamos? ¿Es una tierra segura? No, yo creo que es una tierra segura, pero por ese mismo motivo, para ser una tierra segura y que estos casos son tan puntuales que no estamos acostumbrados en el día a día, lo cierto es que sí que generan una preocupación en la sociedad, y lo cierto es que la policía está actuando normalmente muy rápidamente gracias a la imposibilidad que tienen los ladrones luego de salir de la isla, ¿no? Y en ese sentido estamos un poquito protegidos. Cierto es, y también lo comentábamos, que este tipo de delincuencia en la que de las situaciones que estamos viendo, en que son secuestros express, donde se intenta conseguir una cantidad de dinero con los propietarios de las viviendas en el interior de sus domicilios, es algo a lo que no estábamos acostumbrados aquí en Canarias. Y yo creo que en ese sentido la policía tiene que adaptarse mucho más rápidamente a este tipo de delincuencia a la hora de detectarla y detenerla. Odalis. Vamos a ver, hay una cosa que son los datos oficiales y otra cosa es la realidad. Por ejemplo, en el caso de los carnavales, vimos al señor Bermúdez salir y decir que estos son los carnavales más seguros y que no ha pasado nada. Bueno, estos son los datos oficiales. Los reales es que ha habido bastantes problemas en los carnavales y nunca dan los datos reales. Y lo sabe la gente de Santa Cruz porque lo vive y lo ve. Y siempre ve cómo engañan al ciudadano. Los carnavales han habido muchos problemas que se están ocultando y se ocultan siempre. Y desde luego hay una cosa que está clara. Con la crisis hay una desigualdad tremenda, cada vez hay más desigualdad entre los ricos y los pobres. Y la gente pierde sus casas, no tiene dinero para comer, y no es disculparlo, pero sí es entendible que hayan ahora más casos de inseguridad. Claro que es entendible, ¿no? Porque la gente, cuando no tienes para comer, cuando necesitas dinero de alguna manera, pues intentas buscarlo donde sea, ¿no? Fernando. Yo ahí estoy de acuerdo con Odalis. Evidentemente, la desigualdad que ella apuntaba está llevando a mucha gente a la desesperación, y a aquellas personas que han perdido prácticamente todo, no les queda ya otra cosa que entrar a una finca a robar gallinas, si es que no es otra cosa.
Pero precisamente, y añado un punto más al debate, la justicia está mucho más enfocada a perseguir al robagallinas que a todos esos defraudadores, desfalcadores y demás que en este país campan a sus anchas sin ningún problema con cuentas en Suiza y demás. Entonces, sí, efectivamente, Odalis ha dado en la clave. El problema es la desigualdad, el problema es los niveles tan grandes de pobreza que estamos viviendo. Y yo también creo que hay un repunte en la inseguridad precisamente producido por esto. Yo creo que... Saida, que unir el tocino con la velocidad trae consecuencias bastante nefastas. Cuando la desigualdad y la pobreza provoca en nuestros vecinos que cometan actos delictivos, normalmente suelen ser en búsqueda de alimentos para su familia, es decir, entrar en supermercados, robos al descuido. Cuando estamos hablando de dos personas encapuchadas con armas que entran a un domicilio donde hay dos personas mayores, las inmovilizan y las apalean, no estamos hablando de lo mismo, y no estamos hablando de personas que estén con una necesidad económica, que eso es lo que hace necesario que tengan que realizar para poder comer. Independientemente de luego hacia donde quieras llevar la conversación, que eso ya es una cuestión de ustedes, la realidad es que, analizado la problemática de la delincuencia, y en este caso de estos casos que estamos tratando, es un problema de delincuencia organizada y estudiada con un fin muy claro, y es intentar robar la mayor cantidad de dinero a las personas más desvalidas que pueden encontrar, con lo cual no tiene nada que ver con una diferenciación entre ricos y pobres. Flora. Yo primero no justifico ningún tipo de delito, no lo justifico, y menos pues con lo que ha sucedido con este matrimonio en Arafo, o lo que comentaba el tema de Fuerteventura. No lo voy a justificar en ningún momento, y tampoco voy a poner en cuestión a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son los que dan los datos. Y bien es verdad, no voy a poner en cuestión a los profesionales, porque los datos que se daban en carnavales los daban los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y el alcalde daba unos datos que le daban a él. Es decir, yo no voy a cuestionar la profesionalidad, como tampoco cuestiono el informe del Ministerio Fiscal que llega al Parlamento. Hay uno estatal y después el que llega a Canarias, el de la Fiscalía, y ahí están donde se dice que se ha reducido el número de delitos. Y bien es verdad que una cosa después de las denuncias que son retiradas, y no voy a cuestionar eso, por eso no voy a entrar en ese debate. Otra cosa es los delitos económicos que ha puesto el representante Fernando, y que se están siendo enjuiciados, y hay gente en la cárcel ya por eso. Y yo creo en la justicia que tenemos, porque está actuando con rapidez y desde luego de manera implacable. Estoy poniendo el ejemplo de las personas con altas responsabilidades, como el tema de la propia infanta. Es decir, tenemos una buena justicia, que hay que mejorarla posiblemente, pero no voy a poner en cuestión ni a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y mucho menos a la justicia. Odalis, Fernando. Hombre, hay una cosa que no es justificar. Cuando se analiza la realidad y se habla y se muestra la realidad, es realidad, no es justificación. La realidad es la que hay, nos guste o no nos guste. Eso es lo primero. Lo segundo, fíjate que ustedes hablaron al principio que era muy segura, y ya están hablando de delincuencia organizada. ¿Cuántos años venimos hablando de que en el sur hay mafias y hay delincuencia pues bastante severa y bastante difícil? De hecho, hay zonas en que no se puede entrar, porque te lo dicen y se te ocurra entrar, porque es una zona súper peligrosa y allí no puedes entrar. Pues imagínate lo seguros que estábamos. Ahora ya hay delincuencia organizada, es curiosísimo. Después, lo del señor Bermúdez, bueno, vamos a ver. Que el señor Bermúdez ha dado los datos de la policía, no se lo cree ni el propio señor Bermúdez. Los datos los maquillan la mayoría de las veces los políticos. El señor Bermúdez maquilla día sí y día no cualquier dato, porque ya no es ese, es que es cualquier dato. Y cuando quieras te doy ejemplos, porque hay muchísimos. Luego, claro, ¿por qué el Ministerio Fiscal dice que han bajado las denuncias? Claro, porque no han subido las tasas. A ver quién denuncia ahora, quién tiene dinero para pagar abogado y procurador. Un procurador son 300 euros. Cuando no tienes ni para comer, ya me vas a decir a mí cómo vas a tener dinero para pagar una denuncia. Y luego, totalmente de acuerdo con Fernando, claro que sí. Ahora mismo hay casos, y están casos que están en las hemerotecas. Un señor, por robar una gallina, además que una gallina, le cayó 1 año de cárcel. En Cataluña, un señor por intentar robar
una barra de pan, como además forcejeó y se rompió la barra de pan, también le cayó 1 año de cárcel. Sin embargo, ustedes dicen, no, la justicia es estupenda y va muy rápido. Bueno, pues las Teresitas llevamos, creo que son 10 años esperando porque se resuelva el tema. Con el tema del ICFEN, de los cursos que se dieron y nunca nadie sabe que los recibió, ¿cuántos años pasaron? Creo que fueron 10 años o una cosa así. Bueno, parece ser que cuando robas una gallina, la justicia va con una rapidez que es increíble. Pero cuando luego hay temas que podían ir mucho más rápido y sin embargo hay gente que está en la política que tendría que estar inhabilitada y sin embargo el juicio se prorroga y se prorroga o se pierden expedientes o se quedan en las gavetas y prescriben y eso es el día a día. Y ojo, es la realidad, no es una percepción, ¿eh? Pero cuidado que tampoco vamos aquí a pensar que el robo a gallinas no hay que juzgarlo, hay que juzgarlo y tendrá que ser condenado de igual manera. Pero a mí me gustaría la misma celeridad y el mismo interés en el resto de delitos fiscales, en el resto de delitos de corrupción, me gustaría. Pero quiero apuntar más allá, me llama mucho la atención la defensa que hace Flora de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Si se atendieran a esos agentes de seguridad de la misma manera que los defiende, y me refiero a ponerle medios, Flora, porque en esta isla hay policías locales, gobernados probablemente esos municipios por compañeros tuyos de partido, que están patrullando de pie o en sus coches personales y que no tienen sino a lo mejor un uniforme para toda la semana. Y eso es una realidad. Y si tú no lo quieres ver, pues yo te invito a que me acompañes y vamos, si quieres, a la laguna, por ejemplo, sin ir más lejos. Vamos a la laguna y verás como hay muchísimos policías que se quejan, que han protestado enérgicamente por las condiciones que tienen para intentar realizar mínimamente y decentemente su función, si no es otra cosa. Entonces, menos defensa de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y más obras son amores. Ya, menos defensa no, toda la defensa. Y además me ratifico en la defensa, por supuesto. Y ellos cuando yo decía que daban los datos, claro que los daban. Y creo los datos que dan. Y los datos que daba el alcalde son un reflejo de los que dan los cuerpos y fuerzas y seguridad del Estado. Y aquí, que yo sepa, la primera persona que ha empleado el tema o el concepto de delincuencia organizada es la de Ciudadanos por Tenerife. Y el IFEN, un buen ejemplo. Parece que te equivocas de partido. Ay, Socialista por Tenerife. ¿Verdad que te has cambiado de partido? Si lo has hecho con mala idea, no vale. De verdad que me equivoqué. No vale. Eso según tu ahí te digo que disculpa porque de verdad que te asociaba Seguro. No, te lo digo en serio, fue un error mío, claro. no lo hice adrede. Por supuesto. IFEN, importantísimo. 16 años para ser juzgado. ¿Y sabes qué pasó? Absuelto. Absuelto. ¿Qué pasa con Víctor Díaz? Con personas que fallecieron durante el procedimiento, estoy totalmente de acuerdo que la justicia tiene que ser más rápida, porque ¿cómo le devuelves tú 16 años de sospecha, 16 años de presunción de culpabilidad? Porque muchas veces, y tú lo sabes perfectamente, la presunción no es de inocencia, como recoge la Constitución, sino de culpabilidad. Y estoy de acuerdo totalmente con que tiene que haber una justicia mucho más rápida. Y también estoy de acuerdo que hay que mejorar los medios materiales de las policías locales, de la Policía Nacional. Claro que estoy de acuerdo con eso. Es que todo lo que se puede mejorar hay que hacerlo. Menos coches oficiales y más coches patrulla. Claro, pero muy sencillo. Y además, Flora, no es verdad, muy sencillo, y te voy a decir Flora. una cosa, no es verdad que un policía está patrullando en su coche particular. Eso te digo yo que no es verdad. Y te lo digo con toda contundencia. Y si es así, te digo que lo denuncie. Porque no es verdad que estén patrullando. Las denuncias están por cierto, las presentadas. denuncias, Odalis, son gratis. Lo que sí cuesta es la demanda, pero las denuncias son gratis. Perdona. Necesitas abogado y procurador. Necesitas abogado y procurador. Y si no tienes medios, lo tienes de oficio. Y las denuncias son gratis. Y cuando tú vas a la policía, denuncia y eso es gratis. Y te digo porque como estamos hablando, pero cuando tú pones una denuncia, la gente tiene que saber que cuando tiene todo el derecho, cuando le roban o cualquier cosa, que puede ir a denunciar gratis. Claro. No, pero tú has dicho que las pero si denuncias tú quieres cuestan papel dinero. mojado. Las denuncias no cuestan. Papel mojado es muy fácil. Poner una denuncia y ya está, pero luego continúa, porque luego tienes que continuar. Tienes el oficio, y entonces, si no tiene medio. Claro, y el de oficio, las tasas judiciales y el se de acaban de oficio, quitar. con todos mis respetos a los abogados de oficio, los ricos, los que tienen dinero siempre van a buscar abogados de oficio, todos, porque claro, como es lo que mejor funciona, Si van todos corriendo a buscar. a los profesionales, vamos a ver. abogados de oficio. Pero los abogados de oficio están muy saturados y no pueden atender correctamente. Ese es el problema y lo sabe cualquier persona. Entonces, además te digo una cosa, solo matizarte una cosa. Tú dices, no, fueron absueltos. Claro, Camps también fue absuelto y todos sabemos lo que hay.
Respetamos la decisión judicial, claro, la tenemos que respetar. Estás poniendo Sí. en cuestión Soria, que Víctor Díaz es culpable. yo te Eso digo, no te lo admito. Camps, No te lo voy a admitir, ¿eh? Tú admite lo que tú quieras. a Yo mí digo esa lo que sombra quiera sospecha decir. no te lo Yo admito. digo lo que yo estimo pertinente. Entonces, pero es que yo no te lo yo voy a te digo, admitir. yo te Hay explico. una persona que ha Vale. sido absuelta Vale, y no te voy a admitir que le pongas una sombra a un compañero de mi y en partido. el caso No de te lo Camps, admito. y en el caso de Camps quedó absuelto. En el caso de Soria, con el caso Salmón, también fue absuelto. Y todos sabemos lo que sabemos. Pero no, es que entonces, Odalis, cuando una sentencia judicial dice lo que dice, es porque ha tenido mucha más información de la que tienes tú y Bueno, de la cuando que puedes Camps- dar cuando Camps- y de la mira, que puedes intentar lo bueno de seguir esto- manchando lo bueno de esto es y que- de lo que puedes intentar seguir manchando lo que es la persona de las que te estás refiriendo. Pero para eso están los jueces, para eso está la policía que ha investigado y para eso están las sentencias judiciales y los recursos posteriores a esas sentencias cuando la otra parte no se encuentra satisfecha. Respecto a las tasas judiciales, Odalis, ahora mismo te digo que se ha retirado y ya las tasas judiciales se han eliminado. Hace una semana. Se han eliminado y ya solo queda para los empresarios, para determinado tipo de empresarios. Pero hace una semana. Bueno, pero se han eliminado. bueno, hace una porque la semana. realidad, Porque como Odalis, vienen las la elecciones, realidad, hay que cambiarlo, claro. Odalis, y perdona que te corrija, es que venimos de una situación económica nefasta y poco a poco se ha ido solucionando los problemas y poco a poco se ha ido sacando dinero de donde no había, con decisiones muy duras, pero la realidad es que donde nos encontrábamos hace 3 años y medio era una situación prácticamente al borde del abismo, tomando unas decisiones que realmente han sido tan duras que le han costado al Partido Popular ese valor añadido que tenía al principio, que parecía que todo se iba a solucionar en mes y medio, y ahora, 3 años y medio después, lo cierto es que la economía poco a poco va levantándose, poco a poco se van generando puestos de trabajo, poco a poco vamos, y es algo que ustedes, por vuestros intereses, cosa lo cual vuestro tipo de campaña y el camino que ustedes están intentando seguir, utilizar una manera tremendista que yo no comparto en absoluto, como tampoco comparto que los carnavales de Santa Cruz de Tenerife sean unos carnavales inseguros. Vaya usted a los carnavales de Brasil y líbrese usted de lo que le pueda pasar. Los carnavales de Santa Cruz son uno de los carnavales más seguros del mundo, donde a lo sumo, lo más que te pueda pasar es que te venga un carterista organizado de otra parte de la península, que te vienen aquí como hordas, evidentemente, para intentarlo. Y aun con todo, la gente toma las suficientes medidas como para que no suceda. Yo no sé si tú eres usuaria de los carnavales, te gusta, o lo que pretendes es atacar los carnavales de Santa Cruz de Tenerife. Me encantan y disfruto, pero te digo una cosa, vete y mira a ver las denuncias que hay, porque debe ser que tú no tienes la información clara. Eso es lo primero. Lo Pues segundo, evidentemente tú tampoco. cuando dices que no estamos al borde del abismo, tú perdona, seguimos al borde del abismo. Bueno, y los seguimos al recortes borde que ha del hecho el abismo, Partido según tu Popular, opinión. lo único que ha conseguido es quitarnos derechos que costaron muchísimo adquirir, derechos laborales, derechos a la hora de poder manifestarte, derechos, lo que han hecho es recortar completamente y amordazar a la gente para que no se pueda ni quejar. Con la venia, señoría, me toca. Primero que nada, no soy señoría, ¿eh? Y las venas las tengo bien de momento, el último chequeo. A ver, Fernando. Estamos en términos judiciales, vamos a usar. Bueno, me llama, Al lugar, como dice en la película. me llama mucho la atención esta España de multicolor que pinta Zaida. Sinceramente, yo es que no lo veo. Sí, pintas un país de las maravillas, donde todo es bonito, absoluto, sí. donde las tarjetas Black y los Jaguar en el garaje, pues está a la orden del día. Y eso no es así, compañera. No es así porque el 92% de los contratos firmados en 2014 eran temporales. Porque de los 1,6 millones de empleos que se crearon en 2014 eran temporales, porque los contratos de menos de 7 días el último año contaban con el 48% del total, y porque los contratos por hora han aumentado un 31%. No me valen los datos, entre otras cosas porque a 13.000 empleos por mes no salimos de esta crisis ni en el 2056. No salimos de esta crisis ni en el 2056. Pero te digo más, es que el empleo que se está creando es precario, es muy precario. Y eso lo único que está haciendo es aumentar la desigualdad. Por tanto, no me vale que tengamos cifras macroeconómicas estupendas y que la famosa prima de riesgo esté por debajo de 100, porque eso a la gente no le importa. No, eso es curioso. No le importa. Cuando Sigue estaba habiendo llegando a personas, 500... compañeras, sigue habiendo personas que viven en un piso de 50 metros cuadrados, el abuelo, la abuela, el hijo, la mujer
todos los nietos con la pensión del abuelo. Sí, sigue esa pasando, misma familia, eso sigue esa misma existiendo. familia Entonces, a mí no me vale, no me vale. Porque con la reforma laboral que el Partido Popular aprobó en 2012, se han abaratado el coste de los despidos un 23%. Mira, por partes, porque claro, cuando se unen 23 conversaciones distintas, interesadamente, para que luego no poder ir no poder argumentar, porque claro, cuando son 23 ideas mezcladas, es complicado argumentar. Pues tengo unas con el cuantas tema, sí, ya entiendo, porque esa es la fórmula, ¿no? Porque es imposible luego, es más fácil soltar 23 ideas y no poder exponer corregir 23 ideas malintencionadas que una y poder rebatirla. Claro. Respecto a los puestos de trabajo. Obviamente, el trabajo que se está creando no es un trabajo de carácter indefinido con los sueldos que se tenían en el año 2008, porque es que el año 2008 ya no existe. Hay que volver otra vez desde atrás a volver a crear una economía, unas redes económicas que se rompieron. España llegó a una situación, y no solo España, sino reduciéndonos a... Llegando al municipio, todas las situaciones, las redes económicas que existían se fueron rompiendo. Las primeras que hicieron daño a la propia economía fueron las administraciones públicas, que tenían unos agujeros sin cubrir, que lógicamente tuvieron que taparse. Una vez que salió a la luz todo el daño económico que existía, se han puesto las medidas correctoras necesarias, algunas muy duras, de tal manera que la economía a nivel general, porque antiguamente cuando la prima de riesgo, esa que tú dices que ahora no le importa a nadie, estaba llegando a los 500, sí que le importaba a todo el mundo. ¿Y por qué? Porque como España, al igual que en muchos países, se financia el dinero extranjero para poder pagar lo que ustedes dicen que para todo el mundo es regalado, pero tiene un precio. Aquí las cosas, la sanidad, la educación, no se regala, tiene un precio. Y una cosa es que sea gratuita y otra cosa es que sea regalada. Y ustedes venden las cosas como si fueran regaladas. No, y espera un momentito, por favor, porque es que son demasiadas ideas. Yo no he dicho nada, yo lo estaba diciendo nada. Yo estoy como un partido de tenis que miro en ocasiones por un lado y miro para otro y después ellos me piden la mano fuera del tiro de cámara y entonces no se ve y entonces me dicen, yo digo, ahora, y Flora, tranquilo, prosigue. Y aspecto del empleo que se está creando, lógicamente no es el mejor, pero sí que es cierto que prácticamente el 50% de los contratos que se han creado a lo largo del año pasado han sido contratos indefinidos. Cierto es que esa familia, donde los cinco integrantes de esa familia estaban viviendo de la pensión de uno de los abuelos, pues ya tienen una pequeña posibilidad más de conseguir un trabajo. Y que tú digas que son trabajos precarios, eso será para ti a lo mejor que tienes un sueldo digno y que tienes un trabajo desde hace tiempo, pero para aquella persona que lleva mucho tiempo en paro y consigue un puesto de trabajo, es algo que lo dignifica y es algo que lo consigue. Y una vez que muchas personas tengan muchos puestos de trabajo, conseguiremos otra vez movilizar la economía y otra vez se creará oferta. Y la oferta genera demanda y la demanda genera dinero y genera economía, que es donde estamos. Pero si desde arriba la macroeconomía no empieza a moverse, nunca, jamás llegará lo de abajo. Y si ustedes venden la idea de que todo el mundo sin trabajar o sin hacer nada podrá conseguir lo que desee, no, porque están destinados al fracaso y al engaño colectivo de la gente. Claro, esas son las políticas neoliberales que el Partido Popular quiere vendernos, pero no es así, Zaida. La realidad es que no dignifica un trabajo de 2 horas al día durante 10 días. Eso no dignifica, eso es una falta de respeto. Es una falta de respeto y esos son la mayoría de los contratos que se firmaron el año pasado. Son así, te guste a ti o no, le guste a la ministra Báñez o no, es así. A mí me preocupa un dato que sí han publicado diversos organismos internacionales además, que es que incluso la gente trabajando no puede salir de la situación de pobreza. Eso sí es un dato que me preocupa y quiero que reflexionen al respecto. El 17%, sin ir más lejos, Juan Carlos, te lo apunto, el 17% de los hogares españoles reconoce que ni aun teniendo trabajo llegan a final de mes. Bien, iniciamos una ronda por aquí porque luego lo vamos a unir con otro tema preocupante que tiene que ver con la situación social, que es el aumento de antidepresivos y de ansiolíticos en esta comunidad, que se ha disparado en los últimos años. Por costumbre, yo soy muy respetuosa con el moderador, que hemos empezado hablando de seguridad.
y hemos terminado hablando de reforma laboral, y lo entiendo porque veo que lo traías escrito para decir los datos, en que hubieras puesto, hablando del cangrejo de Canadá, también hubieras dado los mismos datos. Yo es que vengo con pero la tarea yo hecha, respeto al compañero. moderado, entonces estamos hablando de seguridad, pero me adapto a cualquier tema, y voy a poner un ejemplo, es decir, aquí se ha hablado de tarjetas Black y se ha hablado de un montón de historias. Y también yo puedo decir que hay líderes que han tenido que hacer una declaración complementaria en la renta porque no habían declarado 400.000 euros. O un candidato a eurodiputado que viene dando ejemplos, que a mí no me va a dar ejemplos de nada, que tuvo que también hacer una segunda declaración de bienes porque se olvidó de parte de su patrimonio. Es decir, aquí lecciones no me da ni una. De moralidad no me van a dar ni una. No, porque vamos a poner ejemplos y todo lo podemos poner encima de la mesa. Y soy la primera, que la persona que pone la mano al cacharro en el gofio, que pague por ello. Y Zaida está de acuerdo también. Y nos avergonzamos de aquellas personas de las formaciones políticas, del partido que sea, que ha cometido una ilegalidad y que ha robado. Claro que estoy contigo en eso, pero a mí no me vas a dar lecciones, ni una, ¿eh? Ni una. Y después, hablando con el tema de la situación de la pobreza, yo estuve en Madrid en el Congreso de FOESA, y es verdad que hay una situación en España grave, en Canarias muy grave, con un 34% de pobreza, y es verdad que hay personas que con una nómina no llegan a cubrir las necesidades básicas, tienen que todavía ir a asuntos sociales, y eso es lo que tenemos que corregir. Yo espero que uses la misma contundencia, por ejemplo, con el caso Corredor. Estaría muy bien que usaras la misma contundencia con el caso Corredor y con el candidato a la presidencia del gobierno de Canarias de tu partido. Sería fantástico. O, por ejemplo, con el caso Gürtel, Zaida, porque también ahí hay tela que cortar y mucha. Mucha. Pero para eso están los jueces. Pero muy para bien, que pero que no investiguen tarden, y pero volviendo al detengan, tema del principio, que no tarden 16 años. a todos y a todos huele a aquellos rancio que hayan esto, cometido un delito. ¿Y por qué? Porque hay muchas personas, muchos políticos y muchas personas que se dedican a la política, que se están partiendo el lomo de la mañana a la noche sin tocar un duro, y pasando auténticas necesidades por un afán de servicio público y por los 25, 50, 150 sujetos corruptos que puedan darse en todos los partidos, y desgraciadamente en el tuyo, antes de empezar, ya estamos con las manchitas, lo cual es problemático, no hay porque un solo imputado en Podemos. Empiezan con las manchas y con las faltas verdades, pero da igual. Pero si lo que estamos hablando, si de lo que estamos hablando es que las manchas hay que eliminarlas. ¿Y por qué? Porque mucha gente trabaja mucho, dejan su casa a sus familias por estar haciendo un servicio público que por gente como tú trata a otra gente que no ha tocado nada, que solo trabaja por los demás, y parece que todos estamos manchados. Y eso no es cierto. En todos los colectivos y en todas las profesiones siempre hay garbanzos negros, y los garbanzos negros no pueden hundir al resto de los garbanzos blancos que están trabajando. Pues lo que tienen que hacer es inmediatamente echar a esos garbanzos negros de la cazuela. Les digo lo mismo, que ustedes que están empezando y que van de limpio, cuando aparecieron 400.000 euros del gobierno venezolano, tendrían que haber dicho, ¿y de dónde viene este dinero? Si algún político de la casta tiene algún problema con algún miembro de Podemos, que lo lleve a un juzgado. Pero mira, y como llamas a una persona que tiene 700.000 euros en el banco, rico me imagino, y casa intuya que también. No son 700.000 euros. ¿No? En el banco, no son 700.000 euros. Pero si lo declararon y desde luego lo que hay que hacer, y volviendo a la dignificación del trabajo, lo que hay que hacer, y volviendo a la dignificación del trabajo, es que si tenemos una eminencia en ciencias políticas que hace un trabajo para muchos gobiernos latinoamericanos, se le pague como es debido. Para un banco del Alba que está formado. A ver, vengamos con la tarea hecha, por favor, Zaida. El Banco del Alba está formado por los gobiernos de muchos países latinoamericanos, no es un banco privado. Eso es para empezar. Trabajó para muchos. Venezuela. No le pagó Venezuela. Le pagó Venezuela, le pagó también Bolivia, le pagó. En una sola factura. En una sola factura. En una sola factura, pues pero bueno, sí, que en una sola factura. Que tú te lo quieres creer, perfecto. Zaida, no es que yo me lo quiera creer. Y además una factura de un año anterior, es que incluso la Asociación de Inspectores de Hacienda... Era una cosa es que incluso la Asociación de Inspectores de Hacienda de este país ha dicho que el comportamiento de Monedero ha sido absolutamente correcto. Es más, ha hecho mucho más de lo que tenía que hacer. Y para que te sirva de paradoja, probablemente a Monedero le devuelva Hacienda.
Para que tú veas. Crear una empresa interpuesta que solo ha cobrado una factura para cobrar una única factura ¿Te suena de un año anterior Famacela? es curioso. ¿Sabes lo que es Famacela? Famacela es una empresa que ha creado el matrimonio Aznar Botella exactamente para lo mismo. Sí, el presidente de honor de tu partido ha creado exactamente una empresa que se llama Famacela para pues si exactamente hay lo algo mismo. que no sea limpio, denúnciese, Está denunciado. júzguese Está y denunciado. condénese en su caso. Odali. Primero, vamos a ver, cuando antes hablábamos de la reforma laboral, evidentemente ahora hay despido libre. ¿Y en qué se nota? Vamos a un caso concreto. El gobierno de Canarias ha dicho que el turismo ha subido. Luego, si ha subido, lo normal sería que hubiera más empleo en turismo. Pues no, no ha habido más empleo en turismo. Es más, las camareras de piso antes tenían que hacer X camas y ahora tienen que hacer el doble de camas, porque las están estrujando. O sea, lo que han hecho, lo que han conseguido es un trabajo basura, es lo que han conseguido. Que la gente no llegue a final de mes, que les paguen unos sueldos ridículos que no dan para vivir. Eso es lo que ha conseguido el Partido Popular con tanto recorte. Después tú hablas de las administraciones públicas que tienen agujeros. No, perdona. Las administraciones públicas cuando tienen agujeros es porque los dirigentes, en el 90% de los casos, se han tragado ese dinero. Y ahí tienes ahora mismo a tu compañera Águeda Montelongo, que se fue de viaje a costa del erario público, a buenos viajes, grandes hoteles que pagábamos todos. Por eso ustedes decían, no, es que viven por encima de sus posibilidades. No, es que eran ustedes los que vivían por encima de sus posibilidades. Luego, el caso Gürtel, ahí está. O sea, ustedes que tanto hablan, tú ahora mismo dices, no, es que en los garbanzos negros. Mira, por favor, está Bárcenas, lo ha dicho clarísimo. Sobresueldo, y ustedes siguen manteniendo a todas las personas que han cobrado sobresueldo y no han dicho ni mu, porque si tan correctos son, pues expúlsenlos, háganlos cesar. Ahora mismo tu compañera de partido ha jugado al Candy Crush, llevando la presidencia del Congreso de los Diputados, jugando un juego de ordenador o de maquinitas o de Apple o como quieras llamarlo, me da igual, pero jugando en horario laboral, porque estaba en una responsabilidad de trabajo. ¿Y ustedes la han cesado? Ay, no, va a ser que no. Es más, tuvieron la cara dura de decir que hay personas que hacen dos cosas a la vez. Si los profesores hicieran eso y se pusieran a jugar en horas de trabajo y no enseñaran a los niños, a ver qué les parecería, porque por esa regla 3 se ponen a jugar al Candy Crush y los niños que aprendan solos. Y etcétera, etcétera. Y luego, ustedes tú hablas, Flora, de moralidad, y se me caería la cara de vergüenza. Pues mira, te digo una cosa, ahí está Julio Boni, con el dinero, y ahora ha salido con el caso Pujol y hemos visto a Julio Boni, tenemos a Rodolfo Núñez con cuentas en Suiza, que se sabe por la lista Falciani, tenemos Luis Suárez Trenor, ahora mismo todo lo que está saliendo de ellos, y ustedes no hacen nada. Mira, ninguna de esas tres personas están en Coalición Canaria en este momento. Y estuvieron en cargos de Vale, responsabilidad. estuvieron, Y cuando nosotros está, decíamos, claro. Mira, Flora, y cuando No, nosotros es que, decíamos, claro, están no, dilapidando es que dinero canario. Julio Boni están no está dilapidando. en Coalición Ustedes- Canaria. Julio Boni no está en Coalición Estuvo, Canaria. fue Luis Suárez, vicepresidente. Luis Suárez, Menos mal te que digo fue que vicepresidente. no está en Coalición Pero Canaria. fue vicepresidente, y cuando nosotros decíamos que estaban malversando dinero público, ustedes nos llamaban a nosotros sectarios, que no se les ¿Quién puede te ha hablar con dicho ustedes. eso? Bueno, Pero pues vete a la tú has hemeroteca, escuchado a mí lo que porque decíamos en su la suerte momento. que tiene... Tú no pongas en mi boca cosas que yo no he dicho. No, yo he dicho Porque ustedes. aquí- Ustedes, Vale. parece que tú, Ah, la palabra claro, ustedes, es que a lo verdad mejor que es me olvidaba que vosotros. tú A lo mejor en tu generalizas. caso debe ser No, vosotros. no, Vosotros no, decís, no. debe ser eso, porque yo digo ustedes se Pero entiende perfectamente. No, porque cuando Eso tú es dices Coalición ustedes, Canaria. estás englobado a toda una formación O un política. partido político, y te claro, estoy un partido diciendo que ni político. Julio Bonis Un partido está en político. Coalición Canaria. Vale. Bueno, pero si ustedes... Luis Suárez no está Vale, en Coalición y entonces en el Canaria. caso Corredor, Vale. ¿qué tienen ahora mismo? Te Un estoy imputado diciendo, que se va a el presentar caso a la Corredor, presidencia. vamos a ver ¿Y qué también pasa, les porque de parece? momento le han Claro. quitado 2 imputaciones Sí, al claro, candidato. cuando- Y una persona, y lo veíamos en un medio de comunicación hace poco, lo que no puede ser es que una persona imputada, ya tú estés diciendo que está condenada. No, mi niño, no es así. Pero se han Ya oído. hay una cosa que se llama la justicia. Y cuando Fernando, desde el minuto 1, cuando le llegó la notificación, le llegó en el minuto 1 y en el minuto 2 estaba dando una rueda de prensa. Y en el minuto 3 le estaba diciendo al juez que quería declarar. Y te lo digo con seriedad y no admito tampoco Mira, que te Flora, rías. te digo una ¿entiendes? cosa. Porque Flora, estamos en lo una más- situación bastante complicada. Mira, las personas que estamos en política, Flora, las lo personas más que estamos grave en de esto- política, para que tú levantes una sospecha. Y no te lo voy a admitir, te digo, no te voy a admitir. ¿Entiendes? Y las imputaciones, las personas condenadas, yo soy la primera que lo voy a compartir contigo. Pero no me digas tú que todas las personas imputadas las vas a poner en el mismo saco. No, no te lo admito. Y tú que estás defendiendo tanto al señor Monedero, vete a la Universidad de La Laguna, vete a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a ver qué profesor
con cum laude y con un montón de currículum le pagan 400.000 euros por un estudio? Ninguno. Y esa es la realidad que tú no conoces o que no quieres ver, mi niño. Porque claro, aquí, mira, yo no traje nada, tengo una libreta en blanco, tú lo traíste todo escrito, pero tengo argumentos para defenderme. Porque tú, te repito, no me vas a dar ningún ejemplo de moralidad. Porque los jefes que tienes, que llevan 6 meses, mira todo lo que ha pasado. No me vas a dar ejemplos ni uno. Te noto nerviosa, Flora, te noto nerviosa. Además, No, resulta que el miedo ha cambiado de bando. Perdona, no estoy nerviosa, tú no me conoces cómo soy yo. En esta mesa. Mira, Flora. No tensión ninguna. Lo que no admito son mentiras, como lo estás poniendo tú encima de la mesa. A lo que tenemos que no te aspirar es admito que ni mentiras ni acusaciones. No te admito ni una. Flora, y te pido respeto, como lo estoy pidiendo yo, todo el respeto del mundo. Flora, te recuerdo que las transcripciones de lo que habló con las personas que ha hablado ha salido a la luz pública y las transcripciones están ahí y la ética está ahí y todos hemos oído lo que negociaba por teléfono. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, ahora tú di lo que tú quieras. ¿Pero de quién estás hablando? Juan Carlos, bueno, en el caso de ustedes, en este caso, en el caso de ustedes, estaba hablando ahora mismo de Fernando Clavijo, pero como ustedes es habitual, porque ahí tienes a Reverón, parece ser habitual, vale. que ustedes, ¿Y Reverón el posible ahora? tráfico de influencia es a menudo. ¿Ha dejado la política? ¿Lo inhabilitaron y ha dejado la política? Claro. Es que yo es que si no, bueno, es que ya lo que faltaría es que lo inhabilitara y no dejara la política. Que ustedes lo han intentado, que lo intentaron y lo intentaron, de hecho lo intentaron, pero claro, ya eso es demasiado. Al principio, lo están intentando. Dije al principio que todo el mundo que cometa una ilegalidad pague por ello y en eso estoy de acuerdo contigo, totalmente. Yo por alusiones a ver, Fernando le quería réplica, ahora Zaida. Voy contigo, Zaida. Más que por alusiones o por... la realidad es que lo que tendríamos que estar de acuerdo todos es que aquel que resulte condenado, independientemente del partido político del que se trate, todos los trabajadores de la política, porque no dejamos de ser trabajadores de la política, que trabajando veamos que efectivamente la justicia condena a una persona por haber hecho algo incorrecto, pues lo propio es que en lugar de estar intentando esas agresiones de porque tú, porque porque el otro, porque la verdad que el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, porque todos los partidos políticos, pasados, futuros y presentes, todos tarde o temprano, y no digas que no, Fernando, porque tú no sabes ni puedes poner la mano en el fuego de que una vez que el partido Podemos esté implantado en toda España, no haya personas de carácter un poco oscuro que se te introduzcan dentro de las filas. Escúchame una cosa, entonces en lugar de utilizar esta agresividad en un intento de ponerte por encima, no, lo importante son las ideas, lo importante es qué vas a hacer tú como partido político para intentar sacar o mejorar la situación. Porque por mucho que estés hablando de corrupción, de corruptela, aquí se ha intentado en esta legislatura y por parte del Partido Popular, porque le ha tocado a él, porque o sea, yo me imagino que si hubiera estado el Partido Socialista o hubiera estado cualquier otro partido, también habrían trabajado activamente contra la corrupción. Y lo cierto es que ahora no se está diciendo que nunca más vaya a volver a haber un corrupto, sino se está poniendo las medidas necesarias para que cada vez más sea más difícil que los corruptos salgan adelante. Y la primera avergonzada de lo que pueda haber pasado en mi partido o con gente de mi partido, puedo ser yo perfectamente. ¿Por qué? Porque yo trabajo duramente por mi partido y por mis ideas. Y cuando pasa algo o sale un garbanzo negro, pues la primera que sale dolida es uno, porque dices tú, bueno, entonces te quedas mirando al cielo diciendo ¿pero qué está pasando aquí? Y lo que sí que espero es que efectivamente si sale y si un juzgado considera que efectivamente se ha cometido una ilegalidad, condene y las personas respondan. Pero lo que sí que creo que no podemos estar durante media hora en una tertulia hablando de quién es el más corrupto sin dar una sola idea de lo que te da. Cuando Dalis habla de la reforma laboral, de que se es despido libre, mientes, mientes y mientes. El despido, Dalis, para que lo sepas y para que ese argumentario que por mucho repetir, mira, soy abogada laboralista y te puedo asegurar que nunca he intentado engañar a nadie en derecho laboral.
Nunca, jamás. Especializada en recursos humanos. Con lo cual, cuando tú me dices que el despido es libre, el despido siempre ha sido libre cuando el empresario ha tenido dinero para pagar los 45 días por año. Ahora, no, pero eso siempre ha sido libre. Eso siempre ha sido libre. Uy, sí, ahora estamos en 33. Ahora estamos en 33. Los convenios son una cosa, Odalis, y otra cosa es la normativa. El estatuto de los trabajadores ha pasado de 45 a 33. Si lo miras mal, estás en la calle, fíjate, y sin ninguna posibilidad de nada. Odalis, ha pasado de 45 a 33 y los trabajadores siempre tienen y han mantenido y mantendrán la posibilidad de acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Por otra parte, tú mezclas el estatuto de los trabajadores, que es lo que ha sido modificado, aparte de otra normativa, de la seguridad social y demás, con los convenios colectivos. Los convenios colectivos son los que establecen los sueldos de los trabajadores y el estatuto de los trabajadores lo único que establece es el sueldo mínimo, de qué es lo que se va, o sea, es la base cuando no hay. Puedes decir las mentiras que quieras. No, mentiras nada, y no me vas a acusar de mentirosa cuando tú estás con un argumentario y no vas a repetir, no por más repetir, no por más repetir lo vas a hacer más en su persona. Hay muchos trabajadores que han perdido el trabajo y saben de lo que estamos hablando. Entonces, el problema que tienen ahora es que intentar engañar ¿por qué han perdido el trabajo? Porque el empresario mira, Zaida, el problema que tienen ustedes ahora es que intentar engañar a la gente que lo está viviendo en el día a día es muy difícil. Y luego te digo una cosa, fíjate, tú dices, no, es que nosotros estamos avergonzados cuando hay alguien en mi partido. Déjame terminar de hablar. Pero te pregunto, porque tú estás poniendo al empresario como el ogro que despide porque necesita despedir, para nada. Le gusta hacer el mal a los trabajadores. El empresario que es correcto sigue siendo correcto a pesar de lo que ustedes pongan. ¿Cuál es tu planteamiento para mejorar la situación Odalis, te pregunto, ¿cuál es tu planteamiento para mejorar la situación de un empresario que ahora mismo económicamente se encuentra en una situación que no es boyante, lógicamente, y que tiene que seguir manteniendo sus puestos de trabajo, los que tiene? Vale, seguir Zaida, manteniendo su empresa. ¿Qué es lo que tú haces? Tú sigues mintiendo, tú sigues mintiendo. Yo te estoy haciendo una pregunta, Odalis, y lo que te estoy intentando es que me respondas. Mira, no, lo que me parece un absurdo es que sabemos la realidad que hay. No, pero yo te estoy preguntando cuáles son tus pensamientos. Te voy a explicar una cosa. Cuando tú antes decías, no, es que yo estoy muy avergonzada si en mi partido hay gente que lo hace mal. ¿Sabes lo que te digo? En Socialistas por Tenerife, cuando un concejal nuestro metió la mano en la lata del gofio, según nosotros, fuimos a la fiscalía y lo denunciamos. Esa es la diferencia entre tu partido y mi partido. O sea que hay partidos que sí lo hacen. Hay partidos que cuando alguien traspasa las líneas que no tiene que traspasar, el propio partido lo lleva a la fiscalía. Y ya la fiscalía ha presentado denuncia. Esa es la diferencia. O sea que sí hay políticos que hacen las cosas. El turno para la vuelta de los mensajes comerciales de la publicidad aquí en Canal 4 Tenerife. El Grillo. Volvemos de inmediato, después de la sugerencia de los buenos amigos que apuestan por esta casa.